Línea investigativa con Yesid Vaquero en RCN, la radio de la noche. 7:05 p.m, un tema sobre la construcción o lo que sería la construcción del estadio en Quibdó, Chocó. Yesid. Pues Claudia, mire, hace exactamente un mes, cuando se celebraba la independencia de Colombia, se decía, entre comillas, que los ojos del país estaban volcados hacia Quibdó, hacia Chocó. Pues era el epicentro de la celebración, donde cantaba Juanes, donde estaban las autoridades y donde estaba pues centrada esa celebración. Pues resulta que estaban volcados los ojos sobre Quibdó, pero volcados superficialmente, porque lamentablemente sobre Quibdó y sobre el departamento de Chocó hay que volcar los ojos, pero mucho más allá, casi que hasta la superficie debajo de ella, porque lo que sucede es realmente inconcebible. Y lo que le voy a contar es apenas una puntica del iceberg de todo lo que está sucediendo en este departamento, cuyos habitantes además se quejan desesperadamente de la corrupción que ataca a su departamento, puesto que los estigmatizan con una corrupción que no es de ellos, sino de las altas esferas y de los organismos del país. Esto que le voy a contar tiene que ver con el estadio. Hace aproximadamente 3 años se planeó construir en Quibdó el estadio para Quibdó. Y entonces empezaron a intervenir el INCODER y Coldeportes, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, para poderlo llevar a cabo y para poder estar allí. Participó entonces la Universidad Tecnológica del Chocó, que dijo, yo meto en el estadio, allí me pongo yo con eso, y arrancó el proyecto de ese estadio. Lo primero que le debo decir del estadio de Quibdó es que el proyecto del estadio de Quibdó no queda en Quibdó. El proyecto del estadio de Quibdó queda en un municipio llamado Atrato, aproximadamente a 20 o 25 minutos de Quibdó, luego no queda en Quibdó. Esa es la primera cosa, lo cual sería una coincidencia, por decirlo menos, graciosa dentro del cuento. Pero más allá de eso, para poderlo construir, apelaron a un territorio. Este territorio se llama Villa de Josefa y está situado dentro de un gran territorio que se lo voy a explicar un poco más detenidamente. Tiene un título colectivo. Ese título colectivo está consagrado dentro del compendio de legislación afrocolombiana y tiene que ver con que hay muchos predios que le pertenecen a los originarios de esa zona, es decir, a quienes allí viven. Pues este estadio se va a construir en parte de ese título colectivo y la ley obliga a que todo el título colectivo esté de acuerdo para venderlo. Aquí no estuvo y se vendió, pero voy más allá todavía. Se vendió inicialmente en 10 millones de pesos. 16 días después se lo vendieron a un particular en 90 millones de pesos. El mismo lugar. Y luego eso no tiene como una especie de... ¿Cómo se llama eso? ¿Perito? Eso debe tener un avalúo catastral. Un avalúo catastral, exactamente. Perito es la palabra. Ese es el problema. Volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Eso es uno de los problemas al que se va a enfrentar el ministro Juan Camilo Restrepo, que es que hay apenas, creo que el 50% del territorio del campo está actualizado, el catastro rural está actualizado. Cobran lo que se les da la gana, literalmente, ¿o no? Claro, entonces no hay avalúo catastral y además pues a esto se añade que son territorios colectivos que tienen una legislación especial y ese es uno de los problemas que siempre se presentan con los megaproyectos de las por ejemplo, se presentó con Urrá, se presentó en La Guajira, que es que tiene que haber visto bueno de las comunidades propietarias de esos territorios para que se hagan proyectos. Porque si no, no es legal hacerlo. Ahora, ¿pero un territorio colectivo se considera bien del Estado? No, es territorio colectivo. Por eso, pero que hay una legislación especial. Ese es el lío, por ejemplo, con los territorios de, ¿cómo se llama? Tigarandó y Cuaramindó. Y Guamandó. Bueno, son unas hectáreas que acabaron en manos, por cuenta del INCODER y todas esas corruptelas, en manos de palmeros, sí, pero eran territorios colectivos y se está buscando, que esas creo que son como 80.000 hectáreas o algo así, un poco más, o 100.000 hectáreas, se devuelvan a sus propietarios originales, que son las comunidades afrocolombianas, porque se vendieron ilegalmente y acabaron ilegalmente en manos que no tocaban por cuenta del despojo de los paramilitares. Okay. Pues mire, María Elvira tiene absolutamente toda la razón en lo que está diciendo. La Constitución. Y para aclararlo aún más, nosotros buscamos a la máxima autoridad en Colombia, digamos, en titulación colectiva. Es la doctora Idalmis Minota Teherán. Ella es toda una autoridad y está con nosotros en este momento en RCN, la radio de la noche. Doctora Idalmis, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Yesid, a través de ustedes un saludo a la amable audiencia que nos escucha a esta hora.
Doctora Hidalmis, una pregunta concreta que quisiera que usted nos respondiera, por favor. ¿Se podía vender ese terreno en donde se está construyendo el estadio de Quibdó en este momento? De ninguna manera. Es un terreno objeto de titulación colectiva, preciso. Aún no tiene título colectivo en cabeza del Consejo Comunitario de la Cocomopoca, que fue quien lo solicitó, pero no podía adjudicársele a más nadie, no podía venderse, y mucho menos se podía entregar a través de resolución, como se hizo por parte de la Unidad Nacional de Tierras, que era quien tenía la competencia en ese momento, ya que estaba vigente la ley 1152, a ningún particular, en este caso la Universidad del Chocó, porque hasta tanto no se adjudique en debida forma la propiedad colectiva en cabeza de las comunidades negras, no se puede definir en cabeza de ningún particular parte de ese territorio. Pues bien, Claudia, mire, además de lo que sucede allí, como le conté en un principio, el terreno lo tienen que ceder, luego lo tienen que vender, pero todo eso requiere de los permisos de quienes son los titulares de ese terreno de titulación colectiva. Resulta que primero, como le dije yo apenas unos días, lo vendieron en 10 millones de pesos y después en 90. Primero un señor Domingo Rivas Moreno es el que lo vende en 10 millones de pesos y luego se lo venden al señor Omar Vélez en 90 millones de pesos. Digamos que eso, aparte de la gran ganancia que tuvo, no tendría nada de malo, de no ser porque en el artículo 33 del capítulo 5 de ese mismo compendio de legislación afrocolombiana dice que solamente se le puede vender a otra persona de raza negra y el señor Vélez es de tez blanca. Luego hay otra parte adicionalmente que está mal hecha dentro de esta venta de ese terreno en el que se construye el estadio. Ahora, ¿quién tiene los ojos puestos? ¿Quién es la autoridad responsable sobre territorios colectivos para que este tipo de cosas tengan un tipo de control? Pues mire, Claudia, dentro de esto hay mucha gente que participa y ahondar en la investigación nos llevaría a muchísimos puntos. El INCODER, por ejemplo, es el que determina este tipo de territorios, pero Coldeportes está metido, entidad adscrita al Ministerio de Cultura, está metido dentro de la inversión para hacer el estadio. Luego se tenía que saber que era un no, mire, es que eso hay violaciones de la ley de arriba abajo, y eso debería entrar la Fiscalía por oficio a investigar eso, porque tiene que haber sanciones para el funcionario. Claro, eso tiene que haber sanciones. Ahora, el estadio que en teoría iban a construir en este sitio, que no es Quibdó, que en teoría era para los habitantes de Quibdó, pero que no va a ser allí, sino en el municipio de Atrato, ¿qué hay allí? ¿Hay estadio? ¿No hay estadio? ¿Han avanzado en las obras? ¿Qué ha pasado? Me encantaría poderle responder esa pregunta con algo positivo, pero se la voy a trasladar, y se la voy a trasladar a un compañero periodista que se llama Leonardo Montoya. Es un investigador que ha estado mucho tiempo detrás de los asuntos del Chocó, y quisiera preguntarle a Leonardo, que nos escucha en este momento y que está con nosotros en la radio de la noche. Leonardo, ¿el estadio debería estar listo cuándo? ¿Cuándo se empezó? ¿Y qué hay en cambio allí en este momento? Sí, muy buenas noches, Claudia, el doctor Rodrigo, María Elvira. La pregunta necesita una respuesta concreta. ¿Qué hay en este momento en el estadio? Pues en el estadio hay una semejanza de gradería, una cancha que no llena los requisitos, incluso están mirando a ver si la reubican, y a esta reubicación costaría aproximadamente 1.500 millones de pesos más, y una cerca que no sé qué está acercando, porque realmente una obra como tal no hay. ¿Para cuándo se estaría entregando el cronograma de esta obra? Estaba destinado para entregarlo finalizando este mes de octubre que se aproxima, y como están las cosas, y los invito a que vengan al departamento del Chocó y a Quibdó, y de allí partan 40 minutos, no 20, 40 minutos sobre una vía donde ha habido secuestros y orden público alterado, para que lleguen a donde se está construyendo el llamado estadio de Quibdó, que queda en el Atrato. Eso es lo que hay allá. Pero es el colmo. Pero hay otra cosa, ¿Quién dio la autorización para la venta de ese terreno? Eso es lo que se preguntan todas las comunidades afrocolombianas que están alrededor. No, pero ¿cómo así? Alguien tiene que saber. Leonardo, ¿qué dicen allá en Quibdó? ¿El que lo vende quién es? Doctora Claudia, mire, acá en el departamento del Chocó hubo el último consejo del doctor Álvaro Uribe Vélez, dejando la presidencia de la República, y vino la ministra de Cultura en ese momento, Paula Moreno, a quienes nosotros hemos tenido o tuvimos acosada por este tema en cada venida que hacía, incluso cuando vino a preparar el concierto del 20 de julio. La ministra en ese último consejo dijo que el que tenía que responder era el rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, el doctor Eduardo García Vega,
pero usted para hablar con el doctor Eduardo García Vega, primero contacta a Jesucristo, a nuestro Señor Todopoderoso, porque es muy difícil hablar con él.